Buenas tardes. Definiré conceptos acerca del proceso de preparación y evaluación de proyectos. En el proceso de preparación y evaluación de proyectos, donde el estudio del proyecto se pretende determinar si es o no conveniente realizar una determinada inversión, para ello se hacen diferentes estudios de viabilidad para estimar los beneficios y los costos que estos pueden ocasionar y por ende se deben evaluar. Entonces, los estudios que se deben realizar para evaluar si un proyecto es viable son la de viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional, de impacto ambiental y financiera, si se trata de un inversionista privado o económico. Si por algún motivo se llega a una conclusión negativa en cualquiera de estos estudios, se determina que el proyecto no es viable. El estudio de intervención se centra pues más que todo en la viabilidad económica o financiera y toma el resto de las variables únicamente como referencia. Sin embargo, cada uno de los factores señalados puede determinar en el que el proyecto no se concrete en realidad. Para establecer la viabilidad de la idea, explicaré entonces cada uno de los estudios. El estudio de viabilidad comercial indica pues si el bien producido o el servicio ofrecido con el proyecto son aceptados para su consumo o uso. En el estudio de viabilidad técnica se analizan lo que son las posibilidades de los materiales físicos o químicos de producir el bien o el servicio que se generará con el proyecto. Los proyectos nuevos tienen que ser aprobados técnicamente para garantizar lo que es pues, la capacidad de su producción y determinar así si son rentables, como por ejemplo si el agua tiene calidad que se necesita para la operación de una fábrica de gaseosas. En cuanto a la legal, puede ser viable por tener un mercado asegurado, como por ser técnicamente factible, pero si existen restricciones de carácter legal que impidan su funcionamiento, no es recomendable su ejecución, por ejemplo, limitaciones en cuanto a su localización o el uso del producto. El estudio de habilidad organizacional es el que si existen condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación tanto en lo estructural como en lo funcional. Entonces, la importancia de este aspecto hace que se revise la presentación de un estudio de viabilidad financiera para estimar la rentabilidad de la inversión y verificar si existen incongruencias que permitan apreciar la falta de capacidad de gestión. En el estudio de viabilidad financiera de un proyecto, entonces se determina en último término su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión y todo medido pues con bases monetarias. En cuanto al estudio ambiental, este se deriva de la necesidad de cumplir con las normas impuestas en materia de regulación ambiental para prevenir futuros impactos negativos derivados de una eventual compensación del daño causado por una inversión. El cumplimiento pues, de estas normas puede influir tanto en los costos operacionales como en las inversiones que deben realizarse. Todos estos estudios extraen los elementos monetarios que permitirán evaluar financieramente el proyecto. Continuando con el estudio del proyecto como proceso cíclico, tenemos que el proceso de un proyecto reconoce 4 grandes etapas, como ya se han dicho, que son idea, preinversión, inversión y operación. En la etapa de la idea de un proyecto, entonces, generalmente representa la realización de un diagnóstico que identifica distintas vías de solución a las necesidades y problemas de la sociedad. En la etapa de preinversión se realizan los 3 estudios de viabilidad, que son perfil, prefactibilidad y factibilidad. En el estudio de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, lo que se busca es determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se destinen los recursos. Otro estudio de viabilidad es el de factibilidad. Este profundiza en lo que es en la investigación con la cual se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará generar el proyecto.
En el estudio de factibilidad, entonces, se elabora sobre la base de antecedentes obtenidos a través de fuentes de información primaria. El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser pues lo suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos ítems. Y más allá del simple estudio de viabilidad, está pues la de velar por la optimización de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de tipo económico, como por ejemplo el tamaño, la tecnología o localización del proyecto, entre otros. En la etapa de inversión, entonces, es donde se materializan las acciones que dan como resultado la producción de bienes y servicios y termina cuando el proyecto comienza a generar beneficios. La última etapa es la de operación y este es el tiempo que se estima para la generación pues, de los beneficios. Se realizan actividades de compra, producción y distribución, promoción y venta del producto. Además, actividades administrativas orientadas a la planeación, organización y control de todo el proceso productivo. El estudio de proyectos, cualquiera que sea pues la profundidad con la que se realice, distingue dos grandes etapas, la de formulación y preparación y la etapa de evaluación. La primera tiene dos objetivos, que es definir pues todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos monetarios del proyecto y calcular pues la magnitud de este. La segunda etapa, que es la de evaluación, con metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. En la etapa de formulación y preparación se reconoce pues a su vez también dos subetapas, una que se caracteriza pues por recopilar toda la información o crearla no existente y otra que se encarga de sistematizar en términos pues monetarios toda la información que tiene. Bueno, esta sistematización se traduce pues en lo que es la construcción de un flujo de caja proyectado que sirve como de base para la evaluación del proyecto. El flujo de caja es posible pues distinguir tres tipos distintos en función del objeto de la evaluación. De esta manera habrá un flujo de caja para medir lo que es la rentabilidad de toda la inversión como tal, independientemente de las fuentes de financiamiento. Otro para medir la rentabilidad solo de los recursos aportados por el inversionista y otra para medir lo que es la capacidad de pago, es decir, si independientemente de la rentabilidad que pudiera tener el proyecto puede cumplir con las obligaciones que están impuestas por las condiciones del endeudamiento. Por otra parte, en la etapa de evaluación es posible también distinguir tres subetapas. Son la medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la sensibilización del proyecto. Cuando se calcula la rentabilidad, se hace pues sobre la base de un flujo de caja que se proyecta, a su vez sobre la base de una serie de supuestos. El análisis cualitativo contempla la evaluación realizada pues con todos aquellos elementos no cuantificables que podrían incidir en la decisión de realizar o no el proyecto. Entonces, para el análisis completo de un proyecto, se requiere por lo menos la realización de 4 estudios complementarios. Está el de mercado, el técnico, el organizacional, administrativo, legal y financiero. Bueno, entonces mientras los tres primeros proporcionan fundamentalmente información económica de costos y beneficios, el último, además de generar información, construye lo que son los flujos de caja y evalúa el proyecto. Junto con estos estudios anteriores, se debe considerar el estudio o análisis de impacto ambiental, que es un estudio transversal al estudio de la viabilidad económica del proyecto. En el estudio técnico del proyecto, en el análisis pues, de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar lo que es el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. Entonces los elementos del estudio técnico son analizar y determinar
y determinar pues la localización óptima del proyecto. También el análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, análisis y disponibilidad y el costo de los suministros e insumos, identificar y describir lo que es el proceso, también determinar la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. En el estudio de mercado, uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación del mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos en este. Entonces tenemos que metodológicamente los aspectos que deben estudiarse son 4. A. El consumidor y las demandas de mercado y del proyecto, tanto actuales como proyectadas. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto actuales y proyectadas. La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto y los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, tanto actuales como proyectados. Bueno, entonces en el análisis del consumidor se tiene pues por objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, identificando lo que son sus preferencias, los hábitos de consumo, para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda cuantificada, el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia pues con distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta en el tiempo diferenciando así lo que es la demanda deseada y la real. En el estudio de la competencia es fundamental pues conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar lo que son sus ventajas y evitar las desventajas. Al mismo tiempo, ella se constituye en una buena fuente de información para calcular las posibilidades de captarle el mercado y también para el cálculo de los costos probables involucrados. En el análisis de la comercialización del proyecto, este es quizás uno de los factores más difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias, ya que se enfrenta al problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del proyecto. Las decisiones que aquí se toman tienen repercusión directa en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias económicas que se manifiestan en sus ingresos y egresos. Bueno, entonces una de estas decisiones es la política de venta, que no solo implica la generación de ingresos al contado a plazos, sino que también determina la captación de un mayor o menor volumen de ventas. Junto con esta decisión debe estudiarse la política de plazo de crédito, los intereses de decisiones sobre el precio, canales de distribución, marca estrategia, la estrategia publicitaria, inversiones en creación de imagen y calidad del producto. En cuanto al mercado de los proveedores, puede llegar a ser determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe la disponibilidad de insumos requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse para garantizar su abastecimiento. Ahora veamos el estudio organizacional administrativo legal. Bueno, conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades del personal calificado para la gestión y por tanto estimar con mayor precisión lo que son los costos directos de la mano de obra ejecutiva. Además deben definirse con detalle los procedimientos administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto. Aquí los sistemas y procedimientos contables y financieros de información, de planificación y presupuesto de personal, adquisiciones, créditos, cobranzas y muchos más son asociados pues con los costos específicos de la operación. Es el estudio legal que, aunque no responde a las decisiones internas del proyecto como la organización y los procedimientos administrativos,
influye pues directamente en ellos y en consecuencia sobre las cuantificaciones de sus desembolsos. Los aspectos legales pueden restringir la localización y obligar a mayores costos de transporte, o bien también otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de determinadas zonas geográficas. Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se refiere pues a los aspectos tributarios. Esto se manifiesta en el otorgamiento de lo que son permisos y patentes en las tasas arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o productos terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a cabo el proyecto, la cual pues tiene exigencias impositivas distintas según sea el tipo de la organización que se seleccione. En el estudio financiero, entonces, esta es la última etapa donde se ordena y se sistematiza la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores. Se elaboran los cuadros analíticos y de datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar pues, los antecedentes para determinar su rentabilidad. La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de las inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Además, deben definirse pues todos aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. Las inversiones del proyecto pueden clasificarse según correspondan en terrenos, obras físicas, equipamientos de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha y otros. Los ingresos de operación entonces se deducen en la información de precios y demanda proyectada, calculados en el estudio de mercado. Los costos de operación se calculan con la información de prácticamente todos los estudios anteriores. La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los costos y beneficios. En el estudio de impacto ambiental, bueno, entonces como bien sabemos, el desarrollo y los efectos ambientales negativos coexisten simultáneamente y es posible hacer la prevención y control oportunos de estos, permitiendo así entonces un crecimiento económico sostenible. El estudio de impacto ambiental como parte de la evaluación económica de un proyecto no ha sido suficientemente tratado. Entonces, una tipología de estudios de impacto ambiental que permite cuantificar tres tipos como son los cualitativos numéricos y cuantitativos. Los métodos cualitativos identifican, analizan y explican los impactos positivos y negativos que podría ocasionar en el ambiente con la implementación pues, del proyecto. Tanto la jerarquización como la valorización de estos efectos se basan comúnmente en criterios objetivos, por lo que su uso está asociado con estudios de viabilidad que se realizan en el estudio de perfil. Los métodos cualitativos numéricos relacionan factores de ponderación en escalas de valores numéricos a las variables ambientales. Uno de estos métodos señala que para determinar la localización de un proyecto es necesario considerar la combinación de factores posibles de cuantificar, como ejemplo el costo de un sistema de control de emanaciones tóxicas con factores de carácter subjetivo, como lo es la satisfacción de tener un paisaje limpio. Entonces se le asigna una calificación relativa a cada una de estas variables. En los métodos cuantitativos entonces se determina tanto los costos asociados con las medidas de mitigación total o parcial, como los beneficios de los daños evitados, incluyendo ambos efectos dentro de los flujos de caja del proyecto que se evalúa. Bueno, según estos métodos, las medidas de mitigación de daños ambientales se adelantan hasta el punto en el que el valor marginal del daño evitado se iguala con el costo marginal de control. De acuerdo con un criterio económico, estos métodos buscan minimizar el costo total del proyecto, para lo cual es permisible un cierto nivel de daño ambiental residual, el cual en muchos casos no tiene un carácter permanente.
Bueno, cabe mencionar que el impacto ambiental de muchas decisiones de inversión es un claro ejemplo pues del de las externalidades que pueden producir un proyecto al afectar el bienestar de la población. Si bien muchas de las externalidades no tienen el carácter de económicas, pueden afectar la calidad de vida de la comunidad. Bueno, desde la perspectiva de la medición de la rentabilidad social de un proyecto, el evaluador debe cuantificar los beneficios y los costos ambientales que la inversión ocasionará. Y para ello existen pues métodos que permiten incorporar el factor monetario al efecto ambiental, como los métodos de valoración contingente, de costo evitado o de precios hedónicos. El método de valoración contingente, este busca entonces determinar la disposición a pagar de las personas por los beneficios que se espera produzca el proyecto. Por ejemplo, ver las aguas de un lago descontaminadas para recuperar un espacio de recreación. Muchas variables determinan esta disposición a pagar. Por ejemplo, lo que es el nivel de ingresos de una población o la cercanía y la capacidad de acceso a las zonas que se mejoran. El método del costo evitado entonces considera que el costo asociado con una externalidad debe ser asumido por el proyecto que lo ocasiona, para lo cual incorpora dentro de los costos el gasto de subsanar el daño causado o dentro de los beneficios el costo que la inversión evitará al resto de la comunidad. En el método de los precios hedónicos, entonces, se busca determinar todos los atributos de un bien que podría explicar el precio que las personas están dispuestos a pagar por él. Es decir, considerar que el precio refleja, entre otras cosas, la calidad del ambiente que se verá afectado por el proyecto. Con un adecuado estudio de impacto ambiental, se elabora un documento que describe pormenorizadamente las características del proyecto o actividad que se pretende llevar a cabo o modificar. También, junto con lo anterior, también pues, se debe considerar una declaración de impacto ambiental, la cual pues, es un documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar o también modificar y que se introducirá otorgado bajo un juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales que están vigentes. Para implementar un proyecto también se deberá contar además con una resolución de calificación ambiental. Es un documento que contiene disposiciones de los organismos gubernamentales de control ambiental. Entonces, la metodología de estudio de impacto ambiental debería pues de ser aplicada a todos los proyectos independientemente de su fuente de financiamiento, de sus modalidades de administración o tipo de contrato para su desarrollo y ejecución en cualquiera pues de las etapas, ya sea la de idea, preinversión, inversión y operación. Además, el estudio debería incluir todos los peligros, riesgos e impactos asociados con las personas, al medio ambiente, a la comunidad y a los bienes físicos donde se inserta el proyecto. Los resultados pues se deben incorporar en los eventuales procesos de licitación o cotización en los respectivos contratos de los proyectos para ser aplicados en las etapas correspondientes. Por otra parte, cuando se considere el cierre de un proyecto, se deberá pues tener en cuenta un plan de mitigación de posibles efectos ambientales. Por ejemplo, en un proyecto de vertedero que además de preocuparse durante las operaciones de las externalidades negativas y mitigaciones ambientales al término pues de la vida útil, también se debe considerar un plan de recuperación del suelo a través de lo que es pues de la entrega de áreas verdes a la comunidad. Los costos que involucra esta iniciativa entonces deben ser considerados en el valor de desechos del proyecto, lo cual perfectamente podría implicar que este último valor termine siendo negativo, es decir, que se debe pagar por salir del proyecto. Bueno, para terminar voy a responder algunas preguntas del cuestionario como lo son.
¿En qué se diferencia el estudio de la viabilidad técnica y el estudio técnico de la viabilidad financiera? Entonces, estas se diferencian en que el estudio de la viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o químicas del bien que se va a producir o del servicio que desea generarse con el proyecto. Y el estudio técnico de la viabilidad financiera provee toda la información para cuantificar lo que es el monto de las inversiones y de los costos de operación del proyecto. Otra pregunta es, describa la información que deberá proporcionar el estudio técnico para la evaluación financiera del proyecto. Entonces, para responder, es que la información que debe proporcionar es sobre las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. Una última pregunta es, ¿cómo podría el análisis de la competencia del proyecto inducir algunos costos de operación? Entonces, el análisis de la competencia es muy importante, ya que es preciso conocer las estrategias que tiene la competencia para aprovechar pues, las ventajas y evitar lo que son las desventajas. Además, tiene información para calcular las posibilidades de captar el mercado y también para calcular los probables costos involucrados, permitiendo pues determinar la oferta, el análisis de comercialización y si ésta tendrá repercusión directa en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias económicas que se manifiestan en sus ingresos y egresos. Bueno, con todas las respuestas dadas a esta serie de preguntas, quedan entendidos los conceptos del proceso de preparación y evaluación de proyectos. Muchas gracias.